Bueno, vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio práctico que quiero que ustedes intenten. Pueden pausar este video para escribirlo, realizarlo, pensarlo y posteriormente vamos a ver la solución. Entonces el ejercicio práctico 1 dice: declarar las siguientes variables en Google Apps Script. Una variable llamada A de tipo entero con valor 0. La B, variable double con valor 3.1416. Y la variable C, que es una variable de tipo texto o string con valor hola mundo. Por último tenemos la D, una variable de tipo lógico con valor falso. Entonces inténtenlo y a continuación veremos la solución. Ok, entonces ahora vamos a proceder a ver el caso número 1. En este caso vamos a ver un rectángulo. Un rectángulo que tiene medidas 3 de alto y 5 de ancho. Y queremos calcular su perímetro. Todo esto obviamente a través de Google Apps Script. Queremos escribir unas líneas de código que nos permitan calcular el perímetro de una manera básica, de una manera fácil, rápida, y que adicionalmente nos permita utilizar lo que ya aprendimos en cuanto a la declaración de variables. Entonces, para ello, vamos a volver a nuestro ejemplo en script.com. Ok, entonces por ahora no nos vamos a detener mucho en esa parte de function y lo que dice myFunction, no. Vamos a únicamente escribir las instrucciones dentro de esa función, dentro de los dos corchetes, y después estudiaremos qué es lo que hace la función. Entonces en este caso, digamos que la variable ancho va a ser igual a 5, ¿cierto? Punto y coma. Y que la variable alto va a ser igual a 3. Igual a 3. Ok, entonces sabemos que el perímetro es la suma de los lados de cualquier figura. Entonces en este caso llamemos una tercera variable que es la que vamos a usar para calcular, que va a ser perímetro, igual a ancho, ¿cierto? Por 2, porque tenemos dos lados que tienen esa medida. Si ven que cuando escribimos ancho también él ya identifica con otro color que él ya sabe que es esa variable, ¿sí? No queda en negro, porque ya la declaramos antes. Entonces eso también nos ayuda a ver si hay errores o no. Más alto también por 2. El por, la operación de multiplicación se hace con la estrella y no con la X, ¿sí? En Google Apps Script, eso es bien importante. Por 2. Listo, punto y coma. Y ya con eso ya tendríamos calculado el perímetro de ese rectángulo. Entonces vean que es bastante fácil y amigable hacerlo. Ok, entonces ya hicimos la solución para ese rectángulo. Sin embargo, quiero también anotar que hay muchas formas de solucionar este mismo problema. Y digamos que aquí también está esa como capacidad del programador para determinar cuál es la mejor solución o cuál es la forma que se le facilita más en cuanto a la formulación del problema en Google Apps Script, en el código. Entonces veamos otros ejemplos de cómo se puede haber solucionado. Tenemos acá una función calcular que declaró 4 variables, una para cada lado. Lado 1 igual a 3, lado 2 igual a 5, lado 3 igual a 3, lado 4 igual a 5, ¿cierto? Y calculó al final el perímetro como la suma de los lados, ¿sí? Ven que acá es súper simple, es simple matemática. Aquí la operación suma es como en cualquier otro lado, simplemente se pone el más.
Entonces, esta es otra forma de hacerlo y es completamente válida. Llegamos al mismo resultado. Solo que en este caso lo hicimos en hasta la sexta línea de código, que es la que está acá, ¿cierto? Otra forma más fácil y rápida podría ser simplemente yo declarar una sola variable que se llame perímetro, ¿sí? Y simplemente poner la suma de los lados sin haber tenido que declarar variables antes. 3, 3, 5 y 5. Esto también es válido. Si ustedes ven aquí, lado 1 era igual a 3, lado 2 era igual a 5, más lado 3 igual a 3, más lado 4 igual a 5, lo cual sería 16. Y en este caso, pues eso es exactamente igual a esta operación que hicimos aquí abajo, 16. Entonces llegamos a la misma respuesta, solo que hicimos diferentes pasos para llegar allí. Adicionalmente tenemos ejemplos en donde llegamos otras dos formas de formularlo. Aquí lo que hicimos fue, en vez de nombrar 4 variables, sabemos que el alto se repite 2 veces, entonces solo vamos a mencionar una vez alto, o vamos a llamar una sola variable alto para tanto esta longitud como esta longitud. Y vamos a declarar otra que se llame ancho para esta longitud y esta longitud. Y luego el perímetro lo declaramos o digamos que sí, lo declaramos esa variable como la suma de alto más alto, porque hay dos altos, y ancho más ancho, ¿verdad? Y de esta forma obtendríamos la misma respuesta que sería el 16. Otra forma de hacerlo, una última forma de hacerlo sería similar a la anterior, declarar la variable alto, declarar la variable ancho y en vez de escribir 2 veces alto y 2 veces ancho, pues simplemente utilizamos 2 por alto, acuérdense que por es estrella, es este símbolo, 2 por alto, más 2 por ancho, y eso sería exactamente igual que esto anterior, o sea, también daría 16. Entonces, como pueden ver, hay muchas formas de solucionarlo. Depende de la lógica que quiera llegar el programador. Sin embargo, sí podríamos decir que existen algunas declaraciones más útiles que otras o mejores que otras. Entonces ya vamos a ver por qué. Entonces supongamos que adicional a lo anterior al perímetro, quisiéramos también calcular el área y la diferencia entre el ancho y el perímetro. En ese caso, sería muy útil nosotros contar con las variables declaradas de esta manera. Alto igual a 3 y ancho igual a 5. El perímetro ya sabíamos que podíamos calcularlo como 2 por alto más 2 por ancho. Pero ahora el área también, como hay que calcularla, nos va a ser bastante útil haber declarado esas variables como alto y como ancho, ¿sí? Porque aquí estamos utilizando esa declaración, y acordemos que el área de un rectángulo siempre es la base por la altura, o en este caso el ancho por el alto, es decir, esto que está aquí. Entonces resultó bastante útil, puede volver a utilizar esa nomenclatura y de una forma que es familiar para mí, para acordarme, ancho por alto, así tiene sentido cuando yo vaya a revisar este código en caso de que así lo desee. Y por último, la diferencia. También resulta bastante útil tenerlo de esta manera. Entonces sabemos que la diferencia entre los lados sería pues 5, el lado grande, menos el lado pequeño, que sería el alto, ancho menos alto. ¿Sí? Entonces, si hubiésemos tenido de pronto la primera nomenclatura donde teníamos lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, aquí primero hubiesen sido muchas más líneas de código, ¿cierto? Entonces esta parte de aquí hubiesen sido mucho más largo. Y segundo, pues yo de pronto me podría confundir porque yo no sé qué es lado 1. ¿Lado 1 es el ancho o es el alto?
Entonces cuando yo calculo la diferencia me puede dar un número negativo porque no me fijé en eso. O puedo yo estar restando dos anchos. Supongamos que el lado 1 y el lado 3 sean el alto, y yo pueda que me confunda porque no le puse nombres que me ayuden a identificar la variable, y acá en este último punto hubiese puesto L1 menos L3. Pues aquí la respuesta, y en ese caso L1 menos L3 hubiese sido igual a 0, ¿cierto? Lo hubiese calculado mal, pero yo viendo L1 y L3 no hay una forma como fácil de identificar qué es lo que está mal. Con eso concluimos la clase de variables. Espero hayan comprendido cómo se declaran las variables en Google Apps Script, ya que es un paso fundamental y vital para lo que viene, que ya es algunas operaciones más complejas y relaciones que no solo dependen de variables, sino también de las funciones. En la próxima clase vamos a profundizar un poco en las funciones, cuál es su papel dentro de Google Apps Script y cómo podemos empezar nosotros como programadores a diseñar soluciones un poco más elaboradas y complejas. Hasta la próxima.